Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que nos están escuchando. Una nueva emisión más de su programa Filosofando Ando, un análisis filosófico de la coyuntura política de nuestro país. Eh, en esta ocasión, pues, nos toca ya el tema de esta etapa final de la campaña presidencial. Pero antes, muy buenas tardes, Jesús. Hola, 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 Gus, hola, Montalvo querido, hola, auditorio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, pues acá un poco apresurado, derrapándome para llegar a nuestra reunión. Saludos a nuestro auditorio, saludos querido Gus, querido Jesús, pues que sea una bonita sesión. Que así sea. Eh, Originalmente la intención era realizar esta sesión respecto al tercer debate, ¿no? Así como lo hemos hecho en los tres debates del distrito de la Ciudad de México y en los dos primeros debates de la elección presidencial. Pero pues vimos todos el resultado del debate, hemos visto lo que ha estado ocurriendo después de ello. Y además el domingo también hubo otra situación importante que tiene que ver con la oposición, ¿no? Cómo está configurada la oposición. Entonces, lo que hemos decidido es tener tres segmentos. En un primer segmento hacemos valoraciones generales y puntualizaciones de aquel tema de interés que tengamos del debate presidencial. Luego, en un segundo momento, eso lo enlazamos con lo que pasó antes del debate en la marcha, bueno, ni era marcha, porque no marcharon, en el meeting de la llamada Marea Rosa. Y en tercer lugar, hablar sobre lo que pasó el lunes, ¿no? Cuando se reunieron personajes de la llamada clase intelectual y la cultura con Xochitl Gálvez y firmaron un desplegado. Entonces, serían esas tres cosas las que vamos a conversar el día de hoy. Y empezamos con lo primero en términos de lo que acabo de decir, aunque no es temporalmente lo primero, pero es, digamos, donde está más carnita de eh, lo que podemos esperar hacia futuro en mediano y largo plazo, ¿no? Que fue el debate, las propuestas que escuchamos de los tres eh, candidatos a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Entonces, no sé si quisieran comenzar. Pedro, si gustas, ¿qué valoración haces del tercer debate presidencial? Sí, claro, gracias querido Gus. Pues mira, me gustó ese último ejercicio. eh, Me gustó la última etapa de ese ejercicio en donde cada una de las personas candidatas propuso formuló una pregunta para ser respondida por las otras personas. Y ese último ejercicio, pues me pareció interesante, fue diferente a los modelos anteriores pues puede servir como pauta para otros ejercicios venideros. Por supuesto que nos falta mucho para acercarnos a una argumentación crítica más seria, porque pues en estos tres ejercicios y en los que hemos visto a niveles locales, pues han sido ejercicios no de argumentación propiamente, sino de erística, de descalificaciones. Aunque pues hay algunos avances y como sea, pues yo celebro que se lleven a cabo este tipo de ejercicios y pues me pareció clarísima ya la imagen de Claudia Sheinbaum como la presidenta del país. Ya, su porte, su postura, su carácter, ya es muy clara la figura presidencial, por decirlo de alguna manera. Aunque bueno, esto es muy subjetivo porque pues tampoco hay un listado de características de cómo debe comportarse este, quien preside un país, ¿verdad? Pero en definitiva, la actitud y la imagen que mostró Xochitl Gálvez, híjole, pues o es como para sentir pena ajena o es como para divertirse un rato,
pero definitivamente no tiene un porte presidenciable, ¿no? Aunque no hay características fijas de cómo debe ser ese porte, pero pues, híjole, parecía una persona, ah, que comete ah, estupideces, ¿no? Y que además faltó a las reglas del debate. Eh, por ejemplo, entiendo que si querían mostrar algunas láminas, estas láminas deberían tener ciertas características y ciertas dimensiones. Y con el Pinocho desplegable que mostró Xóchitl Gálvez, pues violaba esa condición. Pero me parece una actitud estúpida eh, y burlándose de los acuerdos. Y además así como esa persona que comienza a molestar a las demás, pero sí con el afán de molestar, ¿sí? Y francamente fue muy desagradable. Y la figura de Jorge Álvarez Maínez, pues yo la tengo, híjole, pues la tengo en su contexto por lo que representa ese partido, que no es un movimiento ciudadano, por cierto, no lo es, ¿no? Este, y en ese marco, pues francamente me parece que es una figura que no merecería mucha atención en mi opinión. Eh, no importa lo que diga, no importa lo que dijera, cualquier cosa que dijera, pues estaba bien porque pues es claro que no está en condiciones de poder ganar la presidencia del país. Pero además, ¿qué es Movimiento Ciudadano, carajo? Tienen ahí a personajes para algunos puestos de representación popular, en las diputaciones, en las senadurías, francamente innombrables, ¿no? Ayúdenme tantito, por favor, hay un Sandra actorcillo. Cuevas. Ay, Sandra Cuevas, qué terror, ¿no? O sea, y tienen a un actorcillo de pacotilla, uno güerito, amigo de Luis Miguel, y eh, que se ufana pues, de darse una vida glamurosa y además con toda la pinta de galán, y no sé si ha sido señalado pues por malos comportamientos, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este güerito? Ayúdenme porque se me fue su nombre. Bueno, no es tan güero, pero Palazuelos, ¿no? Ese. No me Ven que digas le que está dicen el blanqueado. diamante negro, ¿no? O sea, Creo que así le dicen. ¿sí? O Sí, sea, creo que tiene un prieto, prieto. ¿a poco? ¿Será que por la televisión se ve blanqueado? Pues a lo mejor, lo que pasa es que es un mi rey, entonces yo creo que lo Sí. asocias con Bueno, con ese tipo de Bar- personajes, Barrales también, la ay, periodista. sí, y otros más, ¿no? Bueno, si eso es lo que representa Jorge Álvarez Maínez, no merece más atención, francamente, ¿no? Entonces no importa lo que diga, si es que en el fondo está representando eso. Y si su papel es para que ganen algunos puestos de representación popular, ese tipo de personajes, francamente, no merece nuestra atención. Y me parece decepcionante que algunas personas jóvenes lo vean como opción. No, es que no es opción, o sea, no me digan que la Sandra Cuevas es una opción, no me digan que Palazuelos es una opción, por favor, no, no. Entonces, no importa lo que dijera Jorge Álvarez Maínez, porque en el fondo pues están esos otros personajes, ¿no? Y en lo general, pues es un partido, pues meramente oportunista. Ahora, ¿qué papel va a tener para la siguiente legislatura? Eso suena interesante, eh, porque tal vez logren tener un papel metafóricamente, como se ha dicho, de tipo bisagra para poder negociar con Morena, ¿no? Pero bueno, me parece francamente detestable. Y
y en cuanto a los contenidos, pues es clarísimo que Claudia Sheinbaum propone un proyecto de nación. Me parece que todo está muy trabajado. Me parece que es una propuesta que debe verse en su integridad, que no debe verse solamente en algunos, de forma separada por algunos aspectos, sino que debe verse en su integridad. Y en ese sentido es cómo puede entenderse, por ejemplo, el tema de seguridad. El tema de seguridad, pues, no se puede abordar solamente por el papel que pueden tener las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad del país. Tiene que verse en su integridad, ¿no? Con las oportunidades que tengan los jóvenes, con las oportunidades que tenga la ciudadanía en su conjunto, para que podamos tener un desarrollo en bienestar, para poder generar condiciones de bienestar. Y en ese sentido, pues lo que propone Claudia Sheinbaum, si lo vemos de forma integral con los demás aspectos, pues se ve claramente un proyecto de nación. Y se ve un proyecto de nación que sí es, a mi parecer, sí es incluyente, eh, y sobre todo que me parece, sí, con un toque humanista. Y eso es lo que quizá yo querría destacar, que se ve un proyecto humanista, pero de un humanismo muy particular, un humanismo a la mexicana, y un humanismo mexicano, fundado en las ideas de nuestro pensamiento, que seguramente podremos discutir en muchas ocasiones más. Pero por parte de la otra candidata, pues pues su propuesta no tiene propuesta, no tiene ni pies ni cabeza, y además en este último evento, pues solamente se dedicó a tratar de desestabilizar a Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿cuál es su propuesta? La desestabilización. Y esta como una primera intervención, pero hay un tema que me parece grave que tal vez en otra oportunidad pueda comentar, y que tiene que ver con el aspecto religioso. Hasta aquí mi primera intervención, querido Gus, querido Jesús. Bien, a lo mejor en el segundo tema cabe meter lo religioso porque hacia allá van esas intenciones de Xóchitl Gálvez al meter el tema. Eh, y también otra cuestión que mencionaste de la organización y quisiera comentar, ha salido estos días que en Chihuahua los candidatos para eh, el municipio de Chihuahua, el gobierno del municipio de Chihuahua, hay una candidata Raramuri que el Instituto Electoral de Chihuahua no le ofreció un traductor, ¿no? Como debió de haber sido el caso, y entonces pues ella habló en su lengua natal, que es la lengua que domina, y el Instituto Electoral, primero en la organización del debate no le puso un traductor, y después quedaron que le iban a poner el traductor, y pasaron ya varios días y no lo han hecho, ¿no? Entonces, las autoridades electorales también están dejando mucho que desear, como lo vamos a ver también al final, respecto al primer debate presidencial, una persona que no debió de haber estado ahí, ¿no? Como moderadora. Pero Jesús, ¿qué te parece a ti? ¿Qué observaciones nos regalas del del tercer debate? Bueno, son muchas cosas. Y intento seguir el orden que ha planteado Montalvo. Eh, a mí me gustó mucho este tercer debate. Me pareció que Claudia estuvo óptima, fue su mejor versión respecto a los debates anteriores. Eh, creo que no es posible que haya, tratándose de debates políticos, debates exclusivamente argumentativos, ¿no? Sino que me parece que llevan algo de erístico, que es inevitable. Y, y entonces creo que ahí Claudia lo hizo en verdad de una manera extraordinaria, porque no se enganchaba con las provocaciones de Xóchitl,
porque no las dejaba pasar tampoco, sino que contestaba con contundencia, de manera breve y contundente, y se iba a las propuestas, ¿no? Y me parece que Xóchitl se veía desesperada. Además, creo que fue espantoso para ella, ¿no? Porque X González se las arregló para que antes del debate fuera la concentración multitudinaria en el Zócalo y en otras plazas públicas de la República, ¿no? Y entonces, pues fue como si llegara Xóchitl completamente inflada por ese evento ciudadano de respaldo a su candidatura. Y qué fiasco, qué fiasco, qué fiasco, porque no iba más que a provocar y todo lo que dijo fueron mentiras, todo lo que dijo fueron mentiras, ¿no? Y Claudia extraordinaria. Eh, Estoy de acuerdo con lo que dice Montalvo sobre Movimiento Ciudadano. Bueno, ahí déjenme hacer un pequeño paréntesis, porque desde el, no sé, desde el 2021 y tal vez antes, X González y el PRIAN-PRD apretaron a Movimiento Ciudadano diciéndole que se sumara a ellos, ¿no? Y ahí Dante Delgado, que no creo que sea un político con principios y sin embargo es un tipo hábil, se supo dar cuenta de que eso se estaba hundiendo, ¿no? Año tras año, y que no valía la pena sumarse a ese naufragio, ¿no? Así es que los bateó una y otra y otra y otra vez. Y ahora mismo ocurre eso, ¿no? Le piden a Maines que decline, cayendo en contradicción, porque según ellos, sus encuestas fueron mostrando cómo Xóchitl Gálvez iba alcanzando a Claudia Sheinbaum y estaban felices por eso, ¿no? Bueno, y si es así, entonces, ¿por qué pedirle que decline? No, no lo necesitan, pero claro que lo necesitan. Y Maines, además, bueno, Alito ahí ofreciendo que renunciaba a su candidatura en una propuesta completamente demagógica. Por supuesto que no, porque Maines no le iba a decir, ah, bueno, sí, si usted renuncia a su candidatura, entonces ahí le voy, ¿no? No, pues desde luego que no iba a hacer eso. Maines, en efecto, lo que está buscando es ganar curules para Movimiento Ciudadano. Por cierto, creo que eso es lo que estaba haciendo Xochitl Gálvez también, ¿no? O sea, me parece que en un acto no sé, con una extraordinaria ingenuidad, Xóchitl pudo haber creído al comienzo del proceso electoral por la presidencia, pudo haber creído que sí, que tal vez, ¿no? Ella quería la jefatura de gobierno y tenía muchas más posibilidades de ser una candidata más sólida, más solvente para la jefatura de gobierno que para la presidencia. Pero ahí no se lo permitieron. ¿Quién? Bueno, X González, pero también la pandilla de Taboada, ¿no? O sea, Taboada dijo, esto es un negociazo, ya lo hice en la Benito Juárez, quiero hacerlo en la Ciudad de México. Así es que, y además, Xochitl, eh, en opinión de X González, parecía ser la mejor candidata porque fue a tocar a las puertas de Palacio Nacional y AMLO no la recibió y demás, ¿no? Las versiones ¿qué te digo yo? Juguetonas, por llamarlas de esa manera, dicen que AMLO es un genio de la política y que fue AMLO el que les puso el 4 para que ellos eligieran a Xochitl y que todo ocurriera como ha ocurrido, ¿no? Yo francamente no creo que sea así. Me parece que AMLO es un político excepcional, pero no creo que haya llegado a ese nivel. Y sin embargo, qué fiasco ha sido Xochitl Gálvez. Ahora, entonces, volviendo, en el debate, Maines lo hizo muy bien. O sea, hubo buenos golpes a Xochitl Gálvez que no se los propinó Claudia, se los propinó Maines.
Y eso me parece de mucha importancia en el contexto del debate, desde luego, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo decir? Creo que, sí, creo que yo en verdad estaba muy contento. Creo que es el primer debate que he disfrutado en serio, ¿no? Muchos otros ha sido como verlos, por no dejar, por la curiosidad que despierta en mí lo que pudieran decir, pero a veces sí, a veces no, a veces me cansa y los dejo un poco y así, ¿no? No, este me gustó mucho, me gustó el cierre de Claudia. eh, en fin, creo que lo hizo súper bien. Y quiero terminar esta primera intervención diciéndoles, contándoles algo, amigos, porque esta tarde vi el programa de tercer grado con Claudia. ¿Lo han visto ustedes ya? Está bueno, ¿eh? Está bueno, porque ahí sí hay un verdadero debate, ¿no? Y los partidarios de Xóchitl están furiosos con los tercergradistas porque dicen que la dejaron libre, porque dicen que fueron blandos, porque dicen que, etcétera. Yo creo que no. A mí me pareció que intentaron hacerla caer sin éxito. O sea, me parece que ahí, incluso en ese programa, creo que Claudia se lució con todos ellos, con Riva Palacio, con Sarmiento, pero especialmente con Zuckerman, ¿no? O sea, Zuckerman se pone a hablarle de la pandemia, excusándose en el documento que todos conocemos o del que todos sabemos, y, y ahí habla de los fallos del gobierno de la Ciudad de México ante la pandemia. Y Claudia, en un ejercicio dialógico, sin que dejara de ser erístico, le pregunta, ¿en qué fallamos? Y el otro no puede contestar, ¿no? El otro se ve perdido, ¿no? En fin, fantástica, Claudia, fantástica. Y sí, muy presidencial, ¿no? Como si en verdad esto estuviera cantadísimo. Hay una última cosa, perdonen, me estoy alargando, pero se me escapaba esto de lo que había dicho Montalvo. Yo creo que esto es debatible, no espero convencerlo, solo es mi punto de vista. Yo creo que sí hay un proyecto de nación de la derecha, del neoliberalismo, ¿no? Creo que siempre lo ha habido. Ahora, ese proyecto de nación, pues desde luego que no es democrático, desde luego que no implica la justicia social, ni la equidad, ni nada por el estilo, ¿no? Pero creo que sí lo hay. No es tan complejo como un proyecto de nación desde una izquierda con principios. Una izquierda con principios, como la que representa Claudia, sí va por la justicia social. Eso está al centro de su actuar político, ¿no? En el de la derecha, ¿no? Pero aún así creo que hay cierto proyecto de nación flaquito, delgado, superficial, pero lo está, ¿no? O sea, que- pongo como botón de muestra y ahí es interesante porque, bueno, me parece que Xóchitl Gálvez, en verdad, yo creo, no tengo la formación clínica para decirlo, pero yo creo que raya en la mitomanía, ¿no? O sea, dice cada cosa, pero cuando se le pregunta sobre la disminución de la jornada laboral, de las horas de trabajo, brinca, así como si tuviera resortes, yo no sé dónde, para decir que no, que eso tiene que ver con los empresarios, ¿no? Y entonces ahí como decir, mira, o sea que hay algo ahí que le importa hablar con verdad, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con un proyecto de nación de la derecha, ¿no? Que es un proyecto de desigualdad, que equivale a decir, sí, claro, pues hay quienes deben de recuperar o conservar los privilegios y otros no, otros que no los tienen ni los tendrán, ¿no? No me alargo más. Muchas gracias, Jesús, por tus comentarios. Eh, Estoy de acuerdo contigo en la gran mayoría de ellos y creo que los dos hicieron notar que Claudia ha ido de menos a más, ¿no? Desde que empezó todo este proceso, desde su renuncia al gobierno de la Ciudad de México
Hasta ahora se ha visto una evolución en Claudia, ¿no? Y cada vez se ve mejor, ¿no? Como estadista. En cambio, Xochitl Gálvez, desde el inicio, que comenzó hace más de un año, ella ya se estaba hablando el nombre de ella y ya se va mostrando como posible candidata, por lo menos a la Ciudad de México de inicio, ¿no? Pero ya empezaba a destacar más. Y pues no, ahí no se ha visto ningún tipo de evolución y a lo mejor no es tanto la persona, ¿no? Aunque uno puede pensar que sí por muchas evidencias que ha dado de ello, pero también es el proyecto, ¿no? O la lógica de trabajo de esta derecha que decidieron, en lugar de presentar a alguien con seriedad y dar la lucha de manera, si no honesta, por lo menos decente, ¿no? Renunciaron a eso y dijeron, vamos con todo el lodo que se pueda para derribar a Morena. No sé por qué, si tienen 20 años ya con las campañas sucias contra Andrés Manuel López Obrador, siguen pensando que esa es una buena estrategia, ¿no? O sea, cada vez más gente se da cuenta de esa suciedad en la que eh, mancha su propio discurso político, ¿no? Y entonces eso va más allá de la erística, porque en la erística hay una intención de ganar un debate, entonces supone una serie de estrategias, ¿no? Conectadas para ganar el debate. Y lo que hizo Xochitl Gálvez fue aventar lodo todo el tiempo, ¿no? Como si trajera así su bolsita de lodo y muchas sociedades más, y en cada una de sus exposiciones, ¡paz!, aventaba algo, ¿no? Eh, Eso no supone una estrategia para ganar el debate, sino simplemente eh, ensuciar el debate, ¿no? Para que no haya debate como tal. Eh, y quisiera mencionar el nombre de la candidata que les decía hace rato, es un municipio que se llama Huachochi, en Chihuahua, y se llama la candidata Candelaria Cruz Aguirre, solo para que quede ahí el dato, ¿no? De lo que estaba comentando hace rato. Y lo que hay que observar de los institutos electorales, no solo el nacional, sino también los locales, ¿no? Que ya vimos que el nacional empezó a cambiar su presentación pública, ¿no? Toda su iconografía a un color más bien morado, porque en lugar de prohibir tajantemente a otros grupos sociales que no utilicen el color del INE, dijeron, mejor nosotros cambiamos nuestro color, ¿no? Por ahí hubo una declaración de Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, pero quedó ahí. Eh, y es que también el domingo, pero en la mañana, hubo una movilización social de quienes se autonombran sociedad civil, ¿no? Como si ellos fueran los representantes de la ciudadanía. Eh, Sociedad civil es un concepto que en la historia de la filosofía política ha sido muy importante para lograr consolidar repúblicas democráticas constitucionales, ¿no? Desde la época de la Ilustración, cuando derrumbaron a la monarquía en Francia, pues surgieron los derechos del hombre y del ciudadano. Y desde esas teorías, de esas teorías y esas transformaciones sociales, se instauró este concepto de sociedad civil como contrario a la clase de la política, ¿no? Quienes ejercen cargos políticos, cargos públicos y quienes desde los partidos políticos buscan esas posiciones en el gobierno y en los poderes de una república. Entonces, por ahí toman ese concepto de sociedad civil como diciendo, no se quejan de que en Morena hay los obradoristas puros, pero ellos caen en lo mismo porque se presentan como la ciudadanía pura, ¿no? El concepto de marea rosa también se ha utilizado en otros momentos históricos, en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y han sido movimientos de izquierda. Entonces, uno es un concepto que viene ya de una larga tradición democrática, el otro es un concepto que viene de los movimientos de izquierda, los toman los dos, los unen y dicen somos la ciudadanía.
y así han salido a marchar contra esta dictadura ya 3 ocasiones previas. Esta fue la cuarta. La diferencia de las ocasiones previas a esta es que ahora se presentan también como eh, hubieran hecho un consenso en el cual decidieron democráticamente arrojar los candidatos de la oposición, ¿no? Que tiene su lógica, su congruencia, porque si siempre estuvieron contra la deriva autoritaria, pues era evidente que en algún momento iban a coincidir con todo el movimiento de oposición de los partidos. Entonces, se presentan ahora como si naturalmente se hubieran encontrado y ahora unido. Lo que sabemos es que desde el primer momento siempre fueron movimientos movilizados desde las cúpulas de los partidos políticos y desde las cúpulas empresariales con Claudio X González en primer lugar, ¿no? Hoy, bueno, el domingo apareció ahí detrás de toda el escenario principal y ahí lo grabaron indicaciones, saludando a Taboada, saludando a Xochitl, eh, como una mano que está moviendo ahí ese movimiento, ¿no? Entonces, se grabaron y se han venido grabando en todas estas movilizaciones, pues reportajes, entrevistas, reacciones que tienen tanto los ciudadanos de a pie como los personajes políticos de la oposición que van y marcan en su calidad de ciudadanos, ¿no? Entonces, más o menos he intentado reconstruir el panorama para que ahora podamos escuchar de ustedes lo que piensan sobre estas movilizaciones. No sé si quieras comenzar, Pedro. Sí, quiero retomar un poquito de esto. El término de sociedad civil se retoma especialmente desde la teoría habermasiana, eh, pero en el caso mexicano no aplica porque nuestra historia pues no tiene las condiciones de la sociedad alemana, que es el contexto en el que está pensando y en el que fue planteado particularmente por Habermas. En el contexto mexicano hay estudios bien interesantes sobre la intelectualidad o los grupos de personas que están en el ámbito intelectual en el siglo XIX, que no había de otra, dependían del Estado, de una o de otra manera. Entonces, la intelectualidad mexicana en el siglo XIX siempre dependía de las instituciones del Estado. Porque muchos de los intelectuales en el siglo XIX mexicano, pues eran diputados o eran senadores o estaban en un ministerio, es decir, eran funcionarios al mismo tiempo, ¿sí? Y y de vez en vez, pues a modo de epístolas, hacían intercambios para reflexionar sobre la circunstancia mexicana. Esto en el siglo XIX, y que es de donde venimos, sin duda, porque esto perduró de distintas maneras hasta la mitad del siglo XX. Hasta la primera mitad del siglo XX y sobre todo después de la Revolución, los grupos de intelectuales, entre comillas, de intelectuales, pues seguían siendo funcionarios, ¿sí? O ya formaban parte de, de grupos académicos, especialmente de aquí de la Ciudad de México y muy particularmente de la UNAM, ¿no? Será en la segunda mitad del siglo XX en donde esto comience a diversificarse. Y será entonces ya en el contexto de la segunda mitad del siglo XX en donde podamos ir aplicando un poco el término de sociedad civil, que es el que propone Habermas, especialmente Habermas, ¿no? Aunque claro, él hace una historia de este concepto en el contexto europeo pues con al menos 2 siglos de historia, ¿no? Acá en México es, si no me equivoco, es Carlos Monsiváis, quien, quien después del terremoto del 85 habla de el surgimiento de una sociedad civil mexicana como
un movimiento casi espontáneo, conmovido y solidario, pues para afrontar pues el desastre generado por el terremoto del 85 en la Ciudad de México. Y es ahí donde Carlos Monsiváis habla de sociedad civil. Y a partir de ese momento, y eso fue en el 85, ¿sí? Pero ciertamente durante el decimonónico y durante la primera mitad del 20, pues no podemos hablar propiamente de una sociedad civil. Lo que sí podemos ver con mucha claridad es el proyecto de nación de los conservadores y de los liberales. Y eso lo voy a enlazar. Miren qué bonito se está engarzando aquí lo de la intelectualidad, ¿no? Porque llegamos hasta ahora y miren qué curioso, qué curioso. Así como fue en el 19 y así como fue en la primera mitad del 20, el grupo que hoy se pregona por ser el grupo de intelectuales, son quienes han estado mamando del Estado, de alguna de las instituciones del Estado, ¿no? Letras Libres y el proyecto de Clio que hizo tantos documentales sobre la revolución, y otras más, ¿no? Pero además, pero que además son personajes que podemos ubicar con cierta claridad desde los grupos que se fueron formando alrededor de Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Y de otros. Este, eh, este, y de alguna manera, el grupo que hoy se apropia del término de intelectualidad, pues son del viejo grupo de Paz, de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? Y de otros, pero que de distintas maneras han estado mamando de las instituciones del Estado mexicano y particularmente de la UNAM, que por eso no es gratuito que algunos de los exrectores de la UNAM formen parte de este grupito de intelectuales, ¿no? Esa es la sociedad. Pero además ellos parece que están defendiendo la bandera de la sociedad civil, ¿no? Parece que son ellos quienes dirigen la sociedad civil. Carajo, es como si no hubiésemos pasado el 19, ¿no? Es como si, bueno, es que caramba, es como si no supiéramos nada de nuestra historia, ¿no? Si tuviésemos un poquito, bueno, es increíble. El Kraus, historiador, que por cierto, leí algunos de sus artículos con respecto a sus señalamientos despectivos sobre AMLO como un historiador muy tropical, ¿no? Descalificándolo porque pues no sabe hacer historia, aunque hace sus pininos, no sabe hacer historia porque no tiene la técnica, no tiene el conocimiento para hacer historia como Krauss sí puede, ¿no? Y descalificaba mucho a AMLO por eso. Este, ¿Cómo me hubiera gustado en ese momento tener un espacio así como en el que nosotros, pues voluntariamente platicamos? Porque a mí me hubiera gustado decirle a varias personas, pero ¿por qué lo tacha por no ser un buen historiador? Ando no es historiador, claramente. O sea, es un político, ¿no? Y tiene una parte filosófica, una parte humanista, una parte de historiador, en fin, es un personaje muy complejo, muy, muy, muy complejo, muy decimonónico, muy culto, muy decimonónico, caramba, que el grupo de intelectuales le queda chiquito, ¿no? Creo yo que le queda corto este grupo de intelectuales. Bueno, me he emocionado con esto, pero yo creo que vale la pena darse una vuelta al 19 para que veamos cómo eran los grupos intelectuales en el 19. Este, eh, y en el 19 eran muy claros los proyectos del ala conservadora y del ala liberal. Y es aquí en donde quiero meter el tema religioso.
que me parece grave y preocupante que se haya expuesto de una manera tan grosera. Porque los señalamientos que hizo durante el debate esta Xóchitl Gálvez fueron de intolerancia, como si no hubiésemos pasado el tiempo de Juárez, como si no hubiésemos pasado el periodo de la cristada acá en el Bajío, ¿no? Que la gente que vive en el Bajío, pues tiene familiares que de alguna u otra manera fueron partícipes de ese movimiento que generó pues, situaciones de injusticia, sin duda, por la intolerancia religiosa, ¿no? Entonces, haber descalificado a Claudia porque es atea. ¡Ay! Miren, creo que el tema de lo religioso es un tema sagrado en la historia mexicana. Y haberlo expuesto de una forma tan grosera es, es una muestra de un desconocimiento absoluto de la historia mexicana, del tiempo de Juárez y de los conflictos que hubo acá en el Bajío, ¿no? Eso me parece grave, muy, muy grave. Es un tema sagrado y válgase la expresión. Eso me molestó mucho, me incomodó mucho y, y lo que denota es, pues es la típica talante del ala conservadora desde el 19. El proyecto de la nación mexicana tiene que ser un proyecto nuevo. Tiene que ser un proyecto que se base, por ejemplo, en la filosofía estadounidense del positivismo o ahora llamaríamos del pragmatismo o del neoliberalismo. Pero esto es así porque no podemos rescatar algo que sea propio. Eso es bien característico de los conservadores desde el 19 y que ahora otra vez resalta más o menos con esos mismos talantes. Y es lo que representa Xóchitl Gálvez. Tú lo que está representando es intolerancia religiosa, desconocimiento de nuestra historia, desconocimiento de nuestra cultura y desconocimiento de nuestra diversidad cultural. Todo eso me parece grave, es un retroceso tremendo, tremendo, ¿no? En este sentido, yo creo que es riesgoso y es peligroso que el grupo de conservadores no haga una revisión de nuestra historia, porque al mismo tiempo entre los conservadores, por ejemplo, un Lucas Alamán en el 19 era un tipo brillante, ¿no? Que más o menos construía buenos argumentos para pensar en un proyecto de nación, pero los de ahora, carajo, ¿en qué están pensando? O sea, quieren sumarse a un proyecto neoliberal, desconociendo nuestra historia, nuestra diversidad cultural, desconociendo las preocupaciones, los problemas de los diversos pueblos de nuestra nación. Carajo, en serio quieren persistir en eso? Y en este sentido, y aprovechando la ocasión, plan C, sí, plan C, ¿sí? Vámonos por un proyecto de nación que sea auténtico, porque creo que eso es lo que representa el proyecto de Claudia Sheinbaum. Es un proyecto surgido en nuestra historia, en los problemas de los muchos y diversos pueblos de nuestro México. Es más comunitario. Eh, eh, este, y tal vez sea una afrenta a la modernidad, ¿no? Y al neoliberalismo, tal vez, aunque esto puede ser un poco exagerado, pero tal vez, me gustaría al menos que así fuera, ¿no? Y entonces, sí, plan C, aunque hay impresentables, plan C, y no quiero dejar pasar la oportunidad. Mi hija, que es una mujer joven, es primo votante y dice, yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de votar por la primera mujer, por la primera presidenta de nuestro país. Y que además parece que a ella, a diferencia de Xochitl Gálvez, a Claudia sí
Eso es lo que dijo mi hija. A ella sí le puedo exigir, por ejemplo, una perspectiva feminista. A la otra no se le puede exigir, ¿no? Por todo lo que representa, ¿no? Pero a Claudia sí se lo puedo exigir. Ah, y yo entre mí digo, es que eso tiene que ver también con nuestra historia y tiene que ver con nuestro humanismo, con nuestro pensamiento, con nuestra filosofía. Y por eso, y pues es el momento de decirlo, porque estamos a una semana y cachito, ¿no? De las votaciones. Plan C, ¿sí? Para que sea viable el proyecto de nación, un proyecto que es muy auténtico, que es muy nuestro. Me extendí demasiado. Ya no voy a hablar más. Muchas gracias, Pedro. Eh, pues sí, sí nos ayudas. La pregunta era en el sentido de la Marcha Rosa y este sector de la sociedad que de hecho sí apoya esos, ¿no? Ya hemos hablado de eso, esos movimientos, pero nos has dado un gran panorama de cómo es que se van constituyendo estos grupos de derecha que no pueden renunciar al siglo XIX, ¿no? Como bien lo has mostrado. Eh, y lo que hizo Xochitl Gálvez va en el tenor de la noticia falsa de que iban a cerrar las iglesias, ¿no? De que iban a, que Claudia según había tirado una iglesia, cuando lo que hizo fue reparar una barda y que iba a cerrar todas las iglesias. Y algo que se hace también desde muchos sectores del catolicismo, y muchos sacerdotes ya han sido grabados en este periodo y en anteriores también contra López Obrador, contra Cárdenas, en su momento de que voten contra la izquierda, ¿no? No les gusta la diversidad, cuando de hecho la tienen, porque hay muchos ateos que se consideran guadalupanos, ¿no? Hay muchos marxistas que también son guadalupanos, ¿no? Pues hay una diversidad ahí bien compleja en nuestro catolicismo, en donde la Virgen de Guadalupe por un lado y otros santos en algunas regiones del país, ¿no? Que son a veces más festejados que el mismo Jesús o otros aspectos de la religión, ¿no? Entonces tenemos un sincretismo bien original porque es bien extraño y bien diverso, ¿no? Entonces, teniendo la diversidad dentro, son incapaces de ver la diversidad, ¿no? La pluralidad, todas las posibilidades que hay de ejercer la religión, y entonces es ilógico que se planteen eh, estas críticas que hace Xochitl, ¿no? Estos ataques verdaderamente sin sentido en un país tan diverso como el nuestro. Eh, Jesús, eh, bueno, una cosa más de lo que dices de la historia, porque en su discurso Xochitl Gálvez sí hizo una referencia al pasado de la derecha. Habló de Manuel Negrete, aquel conservador que renunció a la oposición que mantenía con el gobierno de Juárez y se unió a la lucha de Zaragoza, y que dijo en su momento algo así como la patria es primero, pero diciendo justo esto, ¿no? Que más allá de la oposición con el gobierno estaba primero la defensa de la patria. Xochitl repitió esa frase y luego la hizo suya cambiando patria por república. Pero a mí me pareció muy curioso quien haya escrito el discurso, cómo retomaron a una figura de ese grupo precisamente, ¿no? Del conservadurismo. Entonces, no pueden esconder quiénes son, no pueden, ni siquiera en ese evento que se suponía que era de la sociedad civil. Ahora sí, Jesús, ¿qué reflexiones nos regala sobre este movimiento de la Marea Rosa? Miren, qué interesante es conversar con ustedes. A ver, yo creo, no voy a clavarme en esto, pero quiero apuntarlo. Otro personaje que utilizó el término sociedad civil fue el subcomandante Marcos en 1994. Apelaba a la sociedad civil, ¿no? Le llamaba a la sociedad civil mediante sus cartas.
Ahora, no quiero entrar ahí, solamente diré, eh, los simpatizantes de la derecha en la actualidad hablan de la sociedad civil y de los ciudadanos, mientras que en general los simpatizantes de la izquierda en el México actual hablan del pueblo, ¿no? Como que son sus referentes, como que son las categorías con las que se manejan. Esos que se manifestaron el domingo pasado, ¿son ciudadanos? Sí, sin duda, segurísimo que sí, ¿no? Que están vinculados con la derecha, sí, también, ¿no? Que la derecha, que los partidos políticos, X González, organizaron sus eventos de manera escondida, ¿no? No querían reconocerlo, sí, también es cierto, ¿no? Pero ese pudorcillo, esa penita que hayan podido sentir unos por otros, es un asunto con el que yo no me meto, pues, ¿no? No me siento involucrado con eso, ¿no? Es como decir, bueno, allá ustedes y sus pudores, ¿no? Que lo hayan expresado públicamente ahora y que, decías, Gustavo, aparentando hacerlo de manera orgánica, como si se hubieran decantado recientemente por Xóchitl. Bueno, no, eso no se los creemos, ¿no? Pero tampoco nos están preguntando si las creemos o no, ¿no? Es el cuento que ellos se cuentan. Hay algo que me parece muy curioso, quiero abordarlo desde ahí. Yo creo que es esto, fíjense, o sea, no estoy de acuerdo con Montalvo. Si te estoy tergiversando, queridísimo amigo, corrígeme. Me parece que no es que estén enganchados con el siglo XIX. ¿Cómo van a estarlo? Si este es el siglo XXI y hay redes sociales, ¿no? No es que estén enganchados con el siglo XIX, están enganchados con el conservadurismo. Con el conservadurismo. El conservadurismo es un país desigual. Equivale a decir, sí, hay ciertos privilegios que nos corresponden y eso está bien, ¿no? Y hay otros que no tienen esos privilegios, híjole, qué barbaridad, qué injusta es la vida, pero la cosa es así, ¿no? Y nosotros lo que reivindicamos son esos privilegios. Y nuestro problema con el populismo, con cualquier populismo, y el populismo del loco comunista de Palacio Nacional, es que nos quitó nuestros privilegios, ¿no? Poquito más, poquito menos, en verdad no creo estar exagerando mucho, algo parecido es lo que dice Aguilar Camín, ¿no? Aguilar Camín extraña el apapacho del gobierno, ¿no? Mira qué sincero es ese hombre. Ahora, ¿tiene razón en querer ese apapacho? Bueno, sí, subjetivamente sí, claro, pues si lo extraña, ¿cómo no? Pero ese apapacho representa la desigualdad. Entonces, alguien que comulgue con la izquierda le dirá, no, bueno, pues evidentemente no somos del mismo equipo, ¿no? No vamos por lo mismo. Entonces, ligándolo con lo anterior, eh, que Xóchitl Gálvez le diga a Claudia Sheinbaum, le pregunte si le dijo al Papa que es atea, que tiró una iglesia, etcétera. Bueno, ya quedamos que Xóchitl Gálvez es una mentirosa, ¿no? Que prácticamente todo lo que dice son mentiras. Pero o sea, no está haciendo historia, ¿no? Ni tampoco es una cuestión filosófica, no tiene nada que ver con eso. O sea, lo que se dirige a Claudia para engañar a quien se deje engañar, ¿no? Para cualquier católico, católica que esté escuchando, diga, ah, es atea, válgame Dios, y se persigne. Y entonces diga, no, pues yo voy a votar por Xóchitl, ¿no? ¡Ah! Derribó una iglesia, ay, Virgen Santísima, yo voy a votar por Xóchitl, ¿no? Y no por esta mujer que es comunista, etcétera, 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 ¿no? O sea, yo creo que va por ahí. Y del mismo modo, pues tampoco me parece que merezca más, ¿no? Es como decir, bueno, o sea, yo creo que lo que les ocurre es que se cuentan historias para engañar al pueblo o a la ciudadanía, como quieran, queridísimos amigos, ¿no? Para engañar a quien se deje. Lo que a mí me parece curioso, en verdad curioso, digno de reflexión, es cómo, queriendo engañar a la gente, creo que se engañan a sí mismos, ¿no? Sobre todo, engañan a esa sociedad civil, ¿no? En esta marea rosa que se manifestó
espontáneamente en favor de Xóchitl. Hernán Gómez la entrevistó, se ha metido Hernán Gómez a otras marchas rosaditas, y en esta ocasión pues ya lo tienen bien ubicado, ya saben que es un moreno, ¿no? Que está con el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se ponen furiosos, pero esas historias que ellos, ahora ellos son la cúpula derechosa, ese X González, es Xochitl Gálvez y son sus intelectuales orgánicos, estos son los que difunden en redes y por donde sea, el comunismo de López Obrador, que nos va a volver Cuba, que nos va a volver Venezuela. Creo que fue en la mañanera de hoy que AMLO decía, sí, fue la de hoy, lo del artículo 139 constitucional en donde se iba a abolir la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo es eso, no? Bueno, obviamente hay alguien que ha lanzado esa mentira, pero quien enuncia la mentira sabe que está mintiendo, no está confundido, sabe que está diciendo algo que no es verdad. Ahora, lo que pasa es que lo dice con la esperanza de que grandes cantidades de mexicanas y mexicanos crean esa mentira. Y yo creo que no ocurre eso. Creo que quienes creen esa mentira son los que ya eran odiadores de López Obrador, ¿no? Los que ya estaban en contra del proyecto de nación de la izquierda. Y entonces eso es lo que polariza. Me gusta mucho, no me extiendo más, termino esta intervención con esta frase. López Obrador, entre sus muchos aciertos, es yo no polarizo, yo politizo. Me parece que es una frase excelente, porque tiene razón. O sea, eh, después de la mañanera, en el canal 14 aparece la mañanera 360 con José Armando Rocha, se llama, ¿no es cierto? Y Miguel Arzate. Y entonces Miguel Arzate sale con el micrófono en mano a preguntarle a la gente. A mí me da tanta alegría porque a la gente a la que le pregunto, pues es gente humilde, es gente de a pie, es gente, es gente del pueblo, diré. Y estas personas a las que entrevista, no es que tengan un vocabulario de intelectual de la UNAM, ¿no? O del Colegio de México o de cualquier otra institución. O sea, se ve que es gente trabajadora, pero sí que tienen conciencia política. En estos años se ha desarrollado esa conciencia política, de tal manera que yo creo que em, que no hay forma de que engañen a nadie, ¿no? Y entonces, no es que regresen ellos, los de derecha, los conservadores, al siglo XIX y no puedan superarlo. No, amigos, no es eso. En el siglo XIX, esa era una sociedad desigual. Y como sociedad desigual, bueno, pues tenía a los favorecidos de esa sociedad desigual y a los perjudicados de esa sociedad desigual. Todos estos que se quejan, incluyendo a los intelectuales orgánicos de la derecha, son los que están extrañando no al siglo XIX, están extrañando sus privilegios. No los están extrañando por el siglo XXI, los están extrañando por el gobierno de López Obrador y por lo que representa el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y es terrible para ellos. Miren, y luego se pone uno malito, ¿no? Es terrible y es fascinante ver cómo están aterrados, porque ya se fumaron todo el sexenio de López Obrador, todito, les quedan 4 meses, ¿no? Su esperanza era que esto se acabara. Todavía escriben, ya se van, ¿no? No, ¿cómo creen que ya se van, no? O sea, ya se va AMLO a su rancho, pero llega Claudia. Y si lo hace bien, esto va para largo, ¿no? Pero por lo pronto son 6 años más. Entonces, claro que están desesperados, o sea, están dando pataletas, pero no porque aman el siglo XIX, no, 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 aman los privilegios
que tuvieron los conservadores del siglo XIX, ¿no? Quiero decir una última cosa en relación a lo que señalaba Montalvo sobre el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, a finales del XIX, Porfirio Díaz logró cooptar a buena parte de la intelectualidad, pero no a todos, porque no se les puede cooptar a todos, ¿no? O sea, precisamente un orden desigual, pues significa que la cobija no puede cobijarlos a todos, ¿no? Que no hay carteras, eh, que no hay tiempos completos, que no hay lugar para todos, porque es una sociedad desigual, ¿no? Entonces, en el 19 uno de los intelectuales, estoy hablando de los últimos años del siglo XIX en México, son los hermanos Flores Magón, que acceden a estudios profesionales. Entonces, eso significa algo, ¿no? Algo, quiero decir, en el sentido de que acceden a, a- a un nivel de conocimiento escolarizado, académico, al que no cualquier persona accedía, ¿no? Y ante la falta de espacios, pues se van polarizando, ¿no? Son primero liberales, que critican a Porfirio desde una perspectiva liberal y terminan volviéndose anarquistas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el 19, pero yo pienso que eso ocurrió también en el 20 y que eso ocurre también en el 21. Me parece que eso no puede resolverse por la naturaleza de una sociedad desigual. Y lo dejo ahí. Muy, muy interesante planteamiento, Jesús. Muchas gracias por las reflexiones. Se pone aquí un debate y bueno, no sé si Pedro quieras decir algo por alusiones personales del siglo XIX. Yo creo que esto da para mucho, ¿sí? El estudio que hizo Leopoldo Sea sobre el positivismo en México, fue un estudio bien interesante en donde se destaca lo que se estaba discutiendo a favor y en contra del positivismo, ¿no? A finales del 19. Este, y ese tipo de discusiones sería buenísimo que las tuviésemos ahora en nuestro propio contexto. Ahora el debate no es sobre el positivismo. Ahora el debate es, o sea, el proyecto de nación es, ¿hacia dónde? ¿Hacia esta ruta neoliberal? ¿O hacia dónde? ¿No? Entonces yo creo y hago la invitación para que nuestro auditorio, nosotros mismos, le echemos un vistazo o quizás en nuestro caso un revistazo a los estudios sobre el positivismo en México, el estudio de Leopoldo Sea particularmente, aunque no es el único, por supuesto, pues para que rescatemos las discusiones que se estaban dando en el 19 e inicios del 20 sobre un proyecto de nación, porque vale la pena seguir debatiendo el proyecto de nación ahora en nuestro contexto. ¿Sí? Pero ahora parece ser neoliberalismo o qué. Eso hay que definirlo, ¿no? Este, un nacionalismo, un latinoamericanismo, no sé, no me queda ahí bien claro, pero yo creo que debemos aprender del 19, de aprender de sus debates, aprender de sus proyectos de nación, porque mucho podemos aprender de esos ejercicios como para que ahora nosotros pensemos en nuestros propios debates, ¿sí? Y, y lamentablemente la derecha actual se está quedando bien corta, ¿no? Creo que en su afán por desconocer nuestra historia, nuestra cultura y nuestros pueblos, quieren crear un proyecto nuevo a partir de lo nuevo, ¿no? Desconociendo toda nuestra historia. Y no, por ahí no va, por ahí no va. Es decir, no aprendieron del 19, carajo. Y sí, por supuesto, no, la acotación que hace Jesús es muy clara.
Sí, los conservadores actuales evidentemente no son los mismos decimonónicos, evidentemente, pero tienen muchas características bien parecidas, eso sí, eso sí. Nada Sí, más, queridos. justo una puede ser la ahistoricidad, ¿no? Porque el positivismo era el rechazo de la historia, porque la historia era un periodo religioso, luego un periodo metafísico que había que superar con la ciencia, y ahora en el neoliberalismo, ¿no? En estas derechas neoliberales, pues también son ahistóricas porque pues ya llegamos al fin de la historia y solamente hay que perfeccionar el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí es un rasgo que atraviesa también. Y por eso no pueden recuperar lo que el pueblo es, ¿no? Históricamente es el pueblo. Jesús, ¿querías agregar algo más? Sí, Montalvo planteaba la pregunta, en el contexto actual, ¿es neoliberalismo contra qué, no? Bueno, según López Obrador, permítanme leer, la política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aun cuando lo fundamental son los hechos, no deja de importar cómo definir en el terreno teórico el modelo de gobierno, no filosofía, no modelo histórico, no, 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 el modelo de gobierno que estamos aplicando. Mi propuesta ha sido llamarle humanismo mexicano. Ese es el término que usa López Obrador respecto a qué se enfrenta el neoliberalismo, ¿no? Ahora, no, yo, perdónenme, porque aquí me parece que nos ponemos un poquito repetitivos, pero quizá tenga alguna ventaja, ¿no? A manera de síntesis, tal vez, o machacar un poco más con nuestras ideas. No, yo creo que sí hay aprendizajes para los conservadores y para los liberales, para la derecha y para la izquierda, ¿no? Claro, las lecciones no son las mismas. Si fueran las mismas, eso implicaría reconocer por parte de cada cual que estuvieron equivocados al abrazar ciertas convicciones en el pasado, ¿no? Cuando los conservadores reivindican a Porfirio Díaz, ahí se ve que estudiaron el 19, ¿no? Ahora, ¿qué lecciones sacaron? Ah, bueno, pues que don Porfirio era don Porfirio, el gran modernizador de México. Gracias a él se modernizó nuestro país. Hubo una paz porfiriana, ¿no? O sea, por eso es su héroe, por eso es su ídolo, por eso hay que aplaudirle. Esa lección es la misma que tenemos nosotros, los que simpatizamos con la izquierda. No, por supuesto que no. Don Porfirio nos parece alguien, un represor del pueblo, ¿no? Y que no entendió nada, ¿no? O sea que aunque haya modernizado a México, cualquier cosa que esto signifique, pues a él estalló la revolución por ser un opresor del pueblo, ¿no? Por la desigualdad social que generó. Entonces, yo no decía, Montalvo querido, que los conservadores actuales son los mismos que los del 19. Lo que digo es, los conservadores del 19 defendían sus privilegios porque asumían que la sociedad es desigual y que está bien que sea desigual, ¿no? Y creo que eso es lo que defienden en el siglo XXI los conservadores. Claro, tampoco son los mismos privilegios, ¿no? Porque la cosa ha cambiado, ¿no? Pero sí se defiende un modelo de sociedad desigual del lado de la derecha, ¿no? Y sí se defiende una sociedad eh, eh, igualitaria desde el lado de la izquierda. La invitación es muy pertinente, habrá que releer y leer pues a los grandes pensadores, ¿no? A Leopoldo Sea entre ellos. Muchas gracias. Y esto tiene mucho sentido con el término de polarización, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Porque en el desplegado viene ese término, ¿no? Es un gobierno que polariza, pero ellos que defienden una sociedad desigual, lo que les molesta es que se hable de la desigualdad, ¿no? Entonces, les parece que polarizar es decir, ahí está la desigualdad, y quien señala dónde está la desigualdad es el polarizador, cuando ellos ponen las condiciones para que esté la polarización materialmente, ¿no? Empíricamente,
entre los ricos y los pobres, entre quienes tienen privilegios y quienes no, entre quienes tienen un estatus y quienes no. Entonces, también por ahí nos da una lección, ¿no? Pero creo que ya nos hemos tomado bastante tiempo. Tomaremos estas últimas observaciones como cierre y nos despedimos de nuestra audiencia. Esperamos que todo esto les haya ayudado a reflexionar todo lo que hemos estado viviendo estos meses y lo que falta de aquí a las fechas de las elecciones, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bonita noche. Muchas gracias, un abrazo, cuídense. Chao, chao.